Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. A veces Dios puede sacarnos de nuestra zona de confort para convertirnos en sus testigos. Como sucedió con Abraham en el Antiguo Testamento y como sucedió con los discípulos de la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento. Abraham, por su parte, salió de su patria, de la ciudad de Ur, para ir a otra que ni él conocía. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham fue un medio usado por Dios para dar testimonio y alcanzar a la humanidad. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Los discípulos de Jesús, la iglesia primitiva, empezó su trabajo misionero entre los suyos, es decir, entre los judíos. Así se registra en el libro de Hechos, capítulo 3. En el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, cuando el pueblo se reunió maravillado por el milagro de sanación del cojo, el apóstol Pedro expresó lo siguiente: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Luego, los discípulos de Jesús, por la persecución que realizaba Saulo de Tarso a los cristianos, la iglesia primitiva sale de su confort. Con la persecución, el sufrimiento y la muerte de Esteban, la iglesia es esparcida por todas partes. Esta situación adversa hizo que la iglesia siguiera ampliando su campo misionero, incluyendo ahora a los judíos que estaban en otras regiones. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús estableció un principio de evangelización. Estas son las palabras textuales de Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El principio de evangelización establecido por Jesús es el siguiente: primero,
Empezar localmente. Jerusalén. El primer campo misionero son los nuestros, la familia, los amigos, los conocidos. Segundo, ir a Judea y a Samaria. El segundo campo misionero son las personas desconocidas, pero que comparten muchas cosas en común. Por ejemplo, el idioma, costumbres. Debemos buscarlas y alcanzarlas para Cristo. El tercer campo misionero, hasta los confines de la tierra. Gente de todos los lugares, de todas las naciones, lenguas y etnias. En este video y en sus diferentes secciones veremos que cuando la iglesia de Jerusalén se estaba volviendo complaciente, estaba en confort, sus miembros fueron dispersados. La persecución y el sufrimiento se convirtieron en un medio para difundir las buenas nuevas por todo el mundo. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, salir de nuestra zona de confort. Segundo, ser una bendición para el mundo entero. Tercero, el llamado a Abraham. Cuarto, la iglesia primitiva y las zonas de confort. Quinto, empezar por donde estás. Salir de nuestra zona de confort. ¿Sabes cuál fue el personaje bíblico que construyó la primera ciudad del mundo y qué nombre le puso? Fue Caín quien edificó la primera ciudad del mundo, la ciudad de Enoc. Para el cumplimiento de la misión, para llegar a los demás, para poder llevar el evangelio a diferentes lugares, Dios quiere que primero salgamos de nuestra zona de confort. Y segundo, que invertamos para el reino de los cielos. Que invertamos más tiempo y más recursos económicos. Los principios de evangelización enseñan que debemos empezar localmente, es decir, por Jerusalén. Jerusalén representa nuestro primer campo misionero. Pero el deseo de permanecer únicamente con los nuestros, con nuestra familia, con nuestro propio linaje o clase étnica o social, puede llevarnos a dos grandes problemas espirituales. El primer problema, al egoísmo. Y el segundo, a la maldad.
Este peligro sobre el egoísmo y la maldad, a la cual puede llegar un cristiano, es una de las lecciones que se derivan de la historia de la construcción de una ciudad con una torre conocida como la Torre de Babel. La historia de los habitantes de la Torre de Babel revelan lo siguiente. Primero, revelan su gran ambición. Y segundo, revelan que la gente poseía el mismo espíritu de Caín, es decir, sus mismos deseos egoístas y llenos de maldad. Los habitantes planearon construir una ciudad, una estructura monumental, una torre que no existía en ningún otro lugar del mundo. Una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo para hacernos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. ¿Cuántas veces la gente intenta hacer lo mismo en la actualidad? ¿Querer hacerse famosos, ganar este mundo? No importa si es mediante la política, el arte, los negocios. Hay quienes se esfuerzan, desean y sueñan hacerse muy famosos, muy ricos, pero al final sus esfuerzos son inútiles y sin sentido, como lo expresa el sabio Salomón. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento y que ningún provecho se saca en esta vida. ¿Con qué fin se pretendía construir la ciudad con una torre que llegara hasta el cielo? La Biblia dice en Génesis 11:4 que esta gente quería construir la torre para evitar dispersarse sobre la faz de la tierra. Querían permanecer juntos por motivos egoístas. Pero, dijo el Señor, el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Por cierto, este ambicioso plan del pueblo era perverso. Los seres humanos de ese tiempo no confiaban en la promesa de Dios de que nunca más destruiría la tierra con agua. Aunque las escrituras dicen que esta ciudad con una torre se pretendía construir para evitar dispersarse sobre la faz de la tierra, Elena de White afirma otra gran verdad sobre este asunto. Algunos de los descendientes de Noé pronto comenzaron a apostatar. Una parte siguió el ejemplo de Noé y obedeció los mandamientos divinos. Otros fueron rebeldes e incrédulos y ni siquiera creían lo mismo con respecto al diluvio. Algunos no creían en la existencia de Dios y en sus mentes atribuyeron esa catástrofe a causas naturales. Otros creían que Dios existía y que había destruido a la raza antediluviana por medio de un diluvio. Y sus pensamientos, a semejanza de los de Caín, se rebelaron contra Dios porque había destruido a los hombres que habitaban la tierra. Es decir, podemos resumir
y concluir lo siguiente. Esta torre, la Torre de Babel, es un símbolo de apostasía, incredulidad, rebelión. Ser una bendición para el mundo entero. Al leer Génesis 12, del versículo 1 al 3, vemos que las instrucciones de Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, era un llamado a la misión. Todo formaba parte del plan de Dios. Dios en su plan extendió su invitación a Abraham. Dios quiso utilizarlo como vehículo para cumplir sus propósitos divinos en la tierra. Dios le pidió a Abraham que dejara su país y a su pueblo y se fuera a otra tierra. Y Abraham salió y obedeció de acuerdo con la palabra del Señor. Dios tuvo un plan con Abraham y lo cumplió. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y lo cumplirá. Dios nos ha llamado a ir y a ser discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Dios siempre va delante de su iglesia. Dios ya nos tiene un lugar preparado para que le sirvamos y podamos ser una bendición para los demás. La mayor bendición que debe escuchar la humanidad es que Dios cumple sus promesas. Y en especial una. ¿Sabes cuál es esa gran promesa especial? Esa gran promesa es que Dios iba a resolver el problema del pecado de forma definitiva. Esta gran promesa está reflejada en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Aquí en Génesis 3:15 el Señor deja de dirigirse a la serpiente literal que habló a Eva para pronunciar juicio sobre Satanás, la serpiente antigua. Este juicio, expresado en este versículo 15, siempre ha sido entendido por la Iglesia cristiana como una predicción de la venida del Mesías, la venida de un libertador. Del texto anterior se desprende claramente que Dios iba a cumplir la promesa, hecha en el jardín del Edén, de que alguien vendría como solución al problema del pecado. Esta solución, esta persona era Jesucristo, el Mesías.
El Mesías iba a surgir del linaje de Abraham e Isaac por medio de Sara. Hebreos 11:9 afirma que Isaac y Jacob eran herederos de la promesa de bendición que Dios hizo a Abraham. No sabemos con exactitud cuánto sabía o comprendía el propio Abraham respecto de cómo surgiría la simiente prometida por medio de él. Pero de todos modos Abraham actuó por fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué ejemplo para nosotros? El llamado a Abraham. El llamado de Dios a Abraham se caracterizó por lo siguiente. Primero, por la obediencia. Abraham siguió el llamado de Dios y entró en la tierra como Dios le había ordenado. Se caracterizó también por la perseverancia. Para Abraham, al principio, las cosas no parecieron irle demasiado bien. Y se caracterizó por la fe. Abraham le creyó a Dios. Al creerle a Dios, Abraham venció el temor, ya que al llegar al lugar al que Dios le había dicho que fuera, se encontró un gran obstáculo. El cananeo habitaba entonces en la región. Los cananeos eran un pueblo pagano famoso por su crueldad y su violencia. ¿Sabes qué hizo Dios para que Abraham venciera sus temores? La respuesta la encontramos en Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham. Justo después de que Abraham llegara a la tierra de los temibles cananeos, el Señor se le apareció. Y le dijo: a tus descendientes daré esta tierra. Sin duda, Abraham necesitaba ese estímulo, encontrarse con Dios. Qué desalentador debió haber sido para Abraham dejar una existencia cómoda y próspera en su tierra natal, solo para ir a un lugar que él ni conocía. Y en sus muchas experiencias, Abraham enfrentó adversidades tales como pueblos crueles, incomodidades, pobreza, hambre, guerras,
Con referencia al hambre, dice la Escritura, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Podemos decir que esta hambruna fue tan grave que tuvo que abandonar el lugar donde Dios le había dicho que se estableciera e ir a otro lugar. Y después las cosas empeoraron aún más. Su estadía en Egipto lo llevó a cometer muchos errores. Abraham también poseía debilidades, fragilidades e imperfecciones humanas. Podemos mencionar las siguientes. Primero, Abraham en ciertas situaciones perdió la fe. Segundo, tuvo cobardía. Tercero, buscó tener hijos con Agar. Cuarto, desconfió de Dios. Quinto, mintió. Y sexto, expuso a gran peligro a su esposa Sara. El pensamiento inspirado dice lo siguiente. Durante su estadía en Egipto, Abraham dio evidencias de que no estaba libre de la debilidad y la imperfección humana. Al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino. A causa de la falta de fe de Abraham, Sara se vio en gran peligro. El rey de Egipto había oído hablar de su belleza, la hizo llevar a su palacio, pensando hacerla su esposa. Pero el Señor, en su gran misericordia, protegió a Sara. Nadie ha dicho que la obra misionera fuera fácil. Ni nadie ha dicho que solo la deban hacer hombres totalmente perfectos. Más bien podemos afirmar que hacer la obra misionera es un medio que usa Dios a través de la persona del Espíritu Santo para transformar nuestro carácter. Ante todas estas debilidades, fragilidades e imperfecciones del patriarca Abraham, afortunadamente Dios es un Dios de paciencia, es un Dios de misericordia. Y no desechó a su siervo Abraham por todos los errores que había cometido. Igual hace Dios hoy con cada uno de nosotros. Qué confortante es saber que, a pesar de nuestros errores, debilidades e imperfecciones, si nos aferramos a nuestro Dios con fe y sumisión, como lo hizo Abraham, Dios perdona nuestros pecados y Dios también nos puede seguir utilizando para la misión. La iglesia primitiva y las zonas de confort. Vemos en Hechos capítulo 8 del versículo 1 al 4 que la iglesia primitiva sale de su confort.
y sale de su confort cuando asesinan a Esteban. Y se inicia la persecución contra los creyentes. Hasta ese momento, la iglesia primitiva se encontraba principalmente en Jerusalén. Específicamente se encontraba dentro del territorio judío y entre el pueblo judío. Cuando comenzó la persecución por un judío devoto y fariseo llamado Saulo, la iglesia de Jerusalén se dispersó por toda Judea y Samaria. Jesús lo había predicho en Hechos 1:8. Serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria. Esta afirmación hecha por Jesús se cumplió tal como lo señala Hechos capítulo 8, verso 4. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por doquiera que iban. Inicialmente la predicación del Evangelio continuaba solo en las regiones donde hay presencia de los judíos. La predicación del Evangelio por parte de la iglesia comenzó a avanzar más allá de Jerusalén. El Evangelio empezó a cruzar fronteras y a llegar a las regiones de los gentiles. Pero a ellos no se le predicaba. Se le predicaba solo a los judíos que vivían ahí. Como se lee en Hechos capítulo 11, verso 19. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Hechos 11:19 indica que la iglesia se dispersó hasta Fenicia, hoy conocido como el Líbano, y Chipre. Pero en esta etapa no se predicó el mensaje a los gentiles, solo se predicaba a los judíos que vivían en esas regiones. ¿Sabes qué refleja la expresión de Hechos 11:19, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos? Esta expresión refleja que los discípulos de Jesús, la iglesia primitiva, tenía una visión limitada sobre cuál debía ser la misión de la iglesia. En la expansión del Evangelio, Dios usó a sus discípulos y en esta sección resaltaremos a dos de ellos. Primero, al apóstol Pablo. Segundo, al apóstol Pedro. Con respecto al apóstol Pedro, una de las figuras principales de la iglesia primitiva, podemos decir lo siguiente.
Primero, era reacio a llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles. Segundo, no veía con buenos ojos que los gentiles conocieran el plan de salvación. Tercero, a Pedro ni le gustaba que lo vieran con los gentiles, le daba vergüenza. Cuarto, Pedro no comprendía plenamente el plan de salvación, ni comprendía la comisión evangélica. Y quinto, a Pedro se le conoce como el apóstol de los circuncisos, es decir, el apóstol de los judíos. Con el llamado que le hizo Dios a Saulo de Tarso, las cosas empezaron a cambiar. La visión limitada sobre la misión de la iglesia dio un giro. Hubo un cambio. Sobre el apóstol Pablo, otra figura principal de la iglesia primitiva, podemos decir lo siguiente. Primero, Pablo inició un ministerio a favor de los gentiles. A Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles, es decir, el apóstol de los incircuncisos. Así lo expresó el apóstol en el libro de Gálatas. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. Sin embargo, Dios sacó a Pedro de su zona de confort y transformó su corazón. Un corazón transformado puede, primero, visualizar plena y correctamente el plan de salvación. Segundo, comprende lo abarcante que es la comisión evangélica. Tercero, participa en el cumplimiento de la misión de la iglesia. Y un corazón transformado comprende que con la muerte de Jesús, Dios pretende salvar al mundo entero. ¿Crees que tu corazón necesita ser transformado hoy por nuestro Dios? Empezar por donde estás. Este es el principio establecido por Jesús que nos muestra cómo debemos actuar como discípulos que tenemos las buenas nuevas para compartirlas con los demás. Este principio, para compartir de forma correcta el Evangelio, Jesús lo expresa al hablar de 3 zonas geográficas que representan los campos misioneros que debemos trabajar. El primero, Jerusalén. El segundo, Judea, Samaria. Y el tercero, lo último de la tierra. El primer campo misionero, Jerusalén, debemos empezar a compartir las buenas nuevas de la verdad con los que están a nuestro lado, con los de nuestro círculo más cercano, la familia,
los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos o comunidad. Compartir las buenas nuevas de la verdad no consiste en convencer a los demás de lo equivocados que están, ni consiste en mostrarles sus errores y sus pecados. Compartir las buenas nuevas de la verdad consiste en compartir a Jesús, compartirlo tal como se describe en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Dios desea que trabajemos y seamos testigos en el lugar donde residimos físicamente, con la gente más cercana a nosotros, en el lugar donde vivimos y trabajamos. Con seguridad el Señor nos estará guiando. El segundo campo misionero, en toda Judea y Samaria. Partiendo de donde estamos, podemos ser llamados a desplazarnos a otras zonas más lejanas. Podemos ser llamados para llegar a diferentes grupos sociales, étnicos, religiosos, que poseen cosas en común con nosotros, como costumbres y como el idioma. Pero aunque tengamos cosas en común, son personas que no tienen nuestras mismas realidades y verdades. Para ir a testificar a este segundo campo misionero y ser parte activa en la Gran Comisión, es crucial salir de nuestra zona de confort y aplicar nuestros recursos en estos grupos de personas. Ellos también necesitan del mensaje de Jesús. Una vez más, Jesús afirma la realidad de que dar testimonio, ser sus testigos, implica 6 cosas. Primero, implica permitir el bautismo diario del Espíritu Santo. Segundo, implica una entrega completa a Dios. Tercero, implica invertir de nuestros recursos, tiempo y dinero. Cuarto, implica planificar nuestro trabajo misionero, hacer un listado de familiares, amigos, vecinos. Quinto, más oración intercesora por quienes están a nuestro lado y no han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Y sexto, implica también cruzar algunas fronteras culturales. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.